Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Somos la sección 07 del grupo de Física 012 de la Escuela de Medicina. Hoy hablaremos de la física del sistema nervioso. Nuestros exponentes serán Génesis Aquino, Cherliana Ferreras, Ashley Rodríguez. Alrededor del año 600 a.C., el filósofo griego Tales de Mileto descubrió que, si frotaba un trozo de resina vegetal fósil llamada ámbar, este cuerpo adquiriría la propiedad de atraer pequeños objetos. Algo más tarde, otro griego, Teofrasto, 310 años antes de Cristo, realizó un estudio de los diferentes materiales que eran capaces de producir fenómenos eléctricos y escribió el primer tratado sobre la electricidad. A principios del siglo XVII comienzan los primeros estudios sobre la electricidad y el magnetismo, orientados a mejorar la precisión de la navegación con brújulas magnéticas. El físico real británico William Gilbert utiliza por primera vez la palabra electricidad, creada a partir del término griego electrón, ámbar. El jesuita italiano Niccolò Cabeo analizó sus experimentos y fue el primero en comentar que había fuerzas de atracción en ciertos cuerpos y de repulsión en otros. Alrededor de 1672, el físico alemán Otto von Guericke construye la primera máquina electrostática capaz de producir y almacenar energía eléctrica estática por rozamiento. Esta máquina consistía en una bola de azufre atravesada por una varilla que servía para hacer girar la bola. Las manos aplicadas sobre la bola producían una carga mayor a la conseguida hasta entonces. Francis Hosby perfeccionó hacia 1707 la máquina de fricción usando una esfera de vidrio. Electricidad estática. Es un fenómeno que se debe a una acumulación de cargas eléctricas en un objeto. Esta acumulación puede dar a lugar una descarga eléctrica cuando dicho objeto se pone en contacto con otro. Se produce cuando ciertos materiales se frotan uno contra el otro, como la lana contra plástico o las suelas de zapato contra la alfombra. Carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad física intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas a través de campos electromagnéticos. La materia cargada eléctricamente es influida por los campos electromagnéticos, siendo a su vez generadora de ellos. Existen varios tipos de cargas eléctricas. Están las positivas, las negativas, las inductivas, resistivas, las capacitadoras y las combinadas. Principios de conservación de la carga. El principio de conservación de la carga establece que no hay destrucción ni creación neta de carga eléctrica y afirma que en todo proceso electromagnético la carga total de un sistema aislado se conserva. Teoría electromagnética. En 1845, Faraday descubrió que un campo magnético influye sobre un haz de luz polarizada, fenómeno conocido como efecto Faraday o efecto magneto-óptico. En concreto, encontró que el plano de vibración de la luz polarizada linealmente que incide en un trozo de cristal giraba cuando se aplicaba un campo magnético, en la dirección de propagación. Se trata de una de las primeras indicaciones de la interrelación entre el electromagnetismo y la luz. Los aislantes y los conductores. Los conductores, como ya sabemos, son los materiales que permiten el paso de la corriente eléctrica, mientras que los aislantes impiden el paso de la electricidad y los semiconductores son los que se pueden comportar tanto como conductores como aislantes. Son estos materiales que permiten el movimiento de las cargas eléctricas. Ejemplos de ellos serían metales conductores como son el oro, la plata, el cobre, el aluminio y el hierro. También son conductores de la electricidad los ácidos y las soluciones salinas.
Los materiales aislantes, sin embargo, se caracterizan por disponer de un número de electrones de valencia comprendidos entre 5 y 7. Carga inducida. Existe electrización o carga por inducción cuando un cuerpo con carga eléctrica se aproxima a otro neutro, causando una redistribución en las cargas de este último, debido a la repulsión generada por las cargas del material cargado, y también se origina cuando las cargas de un cuerpo neutro se reordenan al estar en las cercanías de un cuerpo cargado. La ley de Coulomb. La ley de Coulomb, nombrada en reconocimiento del físico francés Charles-Augustin de Coulomb, que enunció la ley en 1785 y forma la base de la electroestática, puede expresarse como: la constante de la proporcionalidad depende de la constante dialéctrica del medio en el que se encuentran las cargas. A partir de esta ley, se puede predecir cuál será la fuerza electroestática de atracción o repulsión existente entre dos partículas según su carga eléctrica y la distancia que existe entre ambas. El campo eléctrico. El campo eléctrico es un sector espacial que ha sido modificado por la carga eléctrica que, al ser introducida en el mismo, genera una determinada respuesta o reacción. En otras palabras, en el campo eléctrico se describe la interacción que existe entre los cuerpos con carga eléctrica, la cual se comprende como el nivel de electricidad que contienen los cuerpos. Condensador. Un condensador eléctrico es un dispositivo pasivo utilizado en electricidad y electrónica, capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico. Corriente eléctrica o ley de Ohm. La ley de Ohm dice que la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Leyes de Kirchhoff. Estas fueron formuladas por el físico prusiano Gustav Kirchhoff, 1824-1887. En 1845, mientras este aún era estudiante, formuló estas leyes. La primera ley de Kirchhoff, o ley de los nodos, o ley de las corrientes, establece lo siguiente. En un circuito eléctrico, es común que se generen nodos de corriente. Un nodo es el punto del circuito donde se unen más de un terminal de un componente eléctrico, así como observamos en la imagen al lado. Segunda ley de Kirchhoff o ley de los voltajes. Cuando un circuito posee más de una batería y varios resistores de carga, ya no resulta tan claro cómo se establecen las corrientes por el mismo. En un circuito cerrado, la suma de las tensiones de batería que se encuentran al recorrerlo siempre serán iguales a la suma de las caídas de tensión existentes sobre los resistores. Magnetismo. En física se define como la fuerza de atracción de imanes que presentan un polo positivo y otro negativo. Esto es conocido como dipolo. Sus efectos fueron descritos en la antigüedad griega por Tales de Mileto, 625 a 545 a.C. Y otros filósofos parecidos, quienes notaron que ciertas piedras provenientes de la ciudad de Magnesia del Meandro, en Asia Menor, atraían el hierro. Los tipos de materiales magnéticos. Entre estos podemos encontrar los diamagnéticos, que son materiales que repelen los campos magnéticos a través de fuerzas de baja intensidad. Los paramagnéticos, que son capaces de responder a la acción de un imán, siendo atraídos, pero incapaces de ser permanentemente magnetizados. Los ferromagnéticos, que son fuertemente magnéticos, vinculados con el hierro y otros metales. Ferrimagnéticos, usualmente derivados de la ferrita y de tipo cerámico. Luego tenemos los superparamagnéticos, que son
ferromagnéticos que se encuentran en suspensión en una matriz dieléctrica. Las ferritas, que son provistos de baja conductividad eléctrica. No magnéticos, que no afectan en absoluto las líneas de un campo magnético. Y, por último, los antiferromagnéticos, que estos rechazan la magnetización incluso bajo el efecto de un campo magnético inducido. El spin, del inglés girar, se refiere a una propiedad física de las partículas subatómicas por la cual toda partícula elemental tiene un momento angular intrínseco de valor fijo. Se trata de una propiedad intrínseca de la partícula como lo es la masa o la carga eléctrica. Estas son imágenes de los físicos que jugaron un papel importante en lo que es el spin. El físico alemán Ralph Kronig, también los dos físicos holandeses Samuel Goudsmit y George Uhlenbeck. Muchas gracias por su atención. No olviden darle like, suscribirse y ponernos 100 en el trabajo.